Universidad del Tolima, Ingeniería de Sistemas, Grupo 3, Física 1, ejercicio de vectores. Cordial saludo, compañeros y respetados docentes del área de física. El propósito del video es presentar ante ustedes el ejercicio propuesto por mis citas, integrado por Juan David Laverte, Ochoa, mi persona y Samuel David García Carrillo. Tabla de contenidos. En una primera instancia, desarrollaremos el ejercicio de manera matemática. Luego, haremos su representación gráfica en GeoGebra y obtendremos la respuesta. Ejercicio con vectores. Un estudiante de Ingeniería de Sistemas está programando un robot que se mueve en 3 direcciones diferentes sobre un plano y desea saber cuál será la posición final del robot. Se conoce que el primer desplazamiento del robot son 4,74 metros con un ángulo de 35 grados, con sentido sureste. El segundo movimiento son 6,08 metros con un ángulo de 64 grados, con sentido noroeste. Y el tercer movimiento con 4,12 metros con un ángulo de 56,72 grados, con sentido noreste. Realizar el procedimiento en forma matemática, gráfica y comprobar en GeoGebra. En primer lugar, obtenemos los datos del ejercicio. Estos son la magnitud, el sentido y la dirección de los 3 vectores. Tenemos que en el vector 1 la magnitud es de 4,74 metros. Los grados del ángulo son 35 y el sentido es sureste. El vector 2 tiene una magnitud de 6,08 metros con 64 grados y sentido noroeste. Y el vector 3, 4,12 metros, 56,72 grados como ángulo y en sentido noreste. Bueno, continuando con el aporte de mi compañera Paula, vamos a seguir de encontrar los componentes de los vectores, del vector 1, 2 y 3. En este caso empezaremos con el vector 1, que ya conocemos los datos de la magnitud, los ángulos y el sentido que tiene este vector. Acá podemos apreciar de qué son, primero, componentes. ¿Qué son componentes de un vector? Los componentes es la proyección que este tiene, el vector, sobre el eje X, de acá hasta acá, y sobre el eje Y, de aquí, del centro del origen hasta acá. ¿Cómo se consigue? Bueno, depende si es en el eje X o en el eje Y. En el eje X se consigue usando esta fórmula que tenemos acá, que ¿cómo se usa? Primero es el módulo del vector 1, o sea, desde el punto A hasta el origen, que ya sabemos que es 4,74 metros, multiplicado por el coseno del ángulo que forma desde el eje X, dando la vuelta hasta acá, hasta llegar al vector 1, que es 325. De acá nos sale el resultado, que es 3,88 metros. ¿Qué significa este valor? Es la distancia que tiene en el eje X la proyección del vector 1, que aquí es desde el origen hasta acá aproximadamente. Respecto al eje Y es lo mismo, el mismo procedimiento, sin embargo se le cambia el coseno por el seno. Hacemos los mismos valores. Este 325, ¿de dónde sale? Sale de la resta de 360, que es toda la vuelta, menos esta parte, que son 35 grados, que nos da 325. En este caso, como podemos ver, el componente Y del vector 1 es hacia abajo, tiene un desplazamiento negativo. Por eso el valor de metros es negativo, menos 2,72 metros, porque se desplaza a la dirección, a un sentido contrario en el eje Y. Respecto al siguiente vector, tenemos que encontrar el vector del componente X. ¿Cuál es? Primero, hacemos la misma fórmula de antes, que es multiplicar el módulo, que es la distancia entre el punto B hasta el origen, que en este caso es 6,08 metros, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Es desde el eje X hasta el vector, que es, en este caso, 116 grados. ¿Cómo se consigue este valor? Es 180 grados menos esta parte, que son 64 grados, que nos da 116. Al multiplicarlo, podemos ver que nos da un valor negativo, menos 2,67 metros. ¿Por qué nos da en este caso un valor negativo? Porque en el eje X se está desplazando hacia el lado izquierdo. Por eso es negativo. Si fuera hacia el lado derecho sería positivo.
En el eje Y hacemos el mismo razonamiento con el seno de 116 multiplicado por el módulo desde el punto B hasta el origen, que nos da un valor de 5.46 metros. Lo mismo hacemos con el siguiente vector, el 3, que ya sabemos la magnitud, que es 4.12 metros, multiplicado por el coseno del ángulo, 56.72 grados. Aquí no se le cambia. Al multiplicarlo, como se desplaza hacia el lado derecho, es positivo, con una distancia de 2.26 metros. Desde aquí aproximadamente hasta el origen. Respecto al eje Y, que es calcular la distancia entre aquí hasta el origen, usamos el seno multiplicado por 4.12, que nos da 3.44 metros positivo. Ahorita va a seguir mi compañera explicando cómo encontrar el vector resultante. Ahora realizamos la suma de componentes en el eje X. Es decir, que vamos a sumar todas las componentes de los vectores en el eje X. Es así como sumamos a 3,88 metros más menos 2,67 metros más 2,26 metros. Esto nos da como resultado 3,48 metros. Haremos lo mismo, pero ahora en el eje Y. Sumamos todas las componentes en el eje Y, es decir, menos 2,72 metros más 5,46 metros más 3,44 metros, resultando en 6,19 metros. Ahora obtendremos la magnitud del vector resultante. Esto lo haremos a través del teorema de Pitágoras. Como pueden ver en la figura, se forma un triángulo rectángulo, donde tenemos como hipotenusa la magnitud del vector resultante y como cateto opuesto y cateto adyacente el vector resultante de la componente X y el vector resultante de la componente Y. Bueno, entonces al utilizar los resultados de los anteriores procedimientos en la fórmula, tenemos que nos da 7,10 metros. Ahora obtendremos el ángulo del vector resultante. Entonces tenemos la tangente como función trigonométrica que nos ayudará a descubrir el valor del ángulo del vector. Entonces utilizaremos esta pequeña fórmula que es arco tangente del vector resultante en el eje Y sobre el vector resultante del eje X. Reemplazamos los valores que obtuvimos en el procedimiento o los procedimientos pasados y tenemos que el ángulo del vector resultante es 60,65 grados. Bueno, continuando, podemos sacar estas conclusiones para la respuesta final. Nosotros decidimos de que el robot, después de desplazarse en 3 direcciones diferentes, va a tener la posición final en las coordenadas X, 3.48 metros, aproximadamente acá, y en el eje Y, 6.19 metros, más aproximadamente acá, más o menos, dando origen a este punto del vector, con una distancia del origen de 7.1 metros. O sea que el vector va a tener una magnitud de aquí hasta el origen de 7.1 metros, con un ángulo aproximado de 60.65 grados respecto al eje X, este ángulo, con un sentido noreste, que está ubicado en el cuadrante, en el primer cuadrante. El vector 1 está ubicado en el segundo cuadrante, el vector 2 en el cuarto cuadrante y el vector 3 junto al vector resultante en el primer cuadrante. Ahora mi compañero Samuel va a continuar con la demostración en GeoGebra. Hola, buen día. Ahora vamos a realizar nuestro ejercicio en el programa GeoGebra. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es colocar los vectores en el plano cartesiano. Entonces empezamos con el vector A, que tiene un módulo de 4.74 metros. Ahorita con un punto
lo ubicamos en el origen. Y vamos a utilizar este cosito de aquí, que es el deslizador, y le indicamos que es ángulo, y en este caso es 35 grados. A su vez le vamos a colocar un intervalo máximo de 90 grados para su giro. Listo, aquí lo tenemos, lo ubicamos por aquí arribita donde no nos estorbe. Y ahorita utilizamos el ángulo dada su amplitud. Entonces A, B, de derecha a izquierda, y colocamos el ángulo que acabamos de crear, Alt más A, en sentido horario. Listo, aquí nos aparece una prima. Este nos va a guiar para facilitarnos la dirección de nuestro vector. Entonces utilizamos vector, lo colocamos por acá. Listo, ahora vamos a personalizarlo. En nuestro caso, vamos a colocar vector 1 con un color rojo para que coincida con las diapositivas. Vamos a darle un grosor de 7 y al ángulo también un colorcito rojo con un grosor de 6. Bueno, y este mismo procedimiento lo vamos a hacer con los demás vectores. Y esto quedaría así. Bueno, ya teniendo los vectores en sus respectivos cuadrantes de vector 1, vector 2 y vector 3, comenzamos a calcular los componentes en cada vector. Entonces, Vx1, refiriéndonos al primer vector, de 4.74 metros por coseno de 325 grados. Esto nos da 3.88. Ahora lo vamos a calcular en y. Vy1 es igual al 4.74 metros multiplicado por seno de 325 grados. Y esto nos da menos 2.72. Así continuamos sucesivamente con los siguientes dos vectores. Listo, aquí ya tenemos los componentes de x y y de cada vector. Esta información nos sirve para el siguiente paso, que es hallar el vector resultante. Entonces vamos a llamarlo vector resultante de x es igual a, y llamamos el componente del vector 1, vx sub 1 más vx sub 2 más vx sub 3. Y esto nos da 3.48. Ahora hallamos en y, el vector resultante en y. Entonces, vector resultante en y es igual a vy sub 1 más vy sub 2 más vy sub 3. Y esto nos da 6.19. Con los resultados obtenidos vamos a obtener nuestro nuevo vector con las siguientes coordenadas. Bueno, VR, VRX, VRY. Listo, aquí nos da el puntico. Ahorita, si bien podemos hacerlo con la opción del vector, también lo podemos escribir abajo. Y decimos de una vez que VR es igual a vector, y colocamos B, E, más Enter. Listo, aquí ya lo tenemos. Vamos a darle un poquito más de grosor. Y listo. Ahorita necesitamos hallar el ángulo. Y para calcularlo, en nuestro vector necesitamos un segmento que coincida con nuestro vector en el eje X. Entonces damos clic aquí en segmento, clic y hacemos que coincida en el eje X. Ahí. Listo. Y de una vez también podemos hacerlo con la opción de ángulo o manualmente. Entonces vamos a probarlo manualmente. Ángulo, ángulo, y pasamos los puntos. Entonces serían D, B, E. Listo. Este es el ángulo. 60,67 grados. Y como podemos comprobar, nos dio muy parecido o casi igual lo que tenemos en las diapositivas. Aquí como ven 60,67 y acá 60,65. Y aquí por último pues ya vamos a hallar el resultado de la magnitud, comprobémoslo también en GeoGebra. Entonces magnitud de VR. Le damos Enter. Como pueden observar, aquí nos da 7.1 y en las diapositivas también nos da 7.1, la magnitud también llamada distancia del origen. Muchas gracias por su atención. Y por último, compartimos con ustedes algunos links que pueden ayudar para ampliar su información acerca del tema. Nos vemos y feliz semana.